Daniel tenía 30 años y una vida que parecía tranquila y ordenada. Era profesor de literatura en la universidad, un trabajo que había soñado desde que era estudiante. Amaba los libros, las discusiones profundas y ese momento en clase en el que alguien entendía algo que antes parecía invisible. Sin embargo, fuera de las aulas, su vida era bastante simple. Su pequeño apartamento lleno de libros, cafés largos por las tardes y clases que preparar. Nunca había sido muy bueno con las relaciones. Siempre parecía más fácil entender a los personajes de las novelas que a las personas reales. Todo cambió el primer día del nuevo semestre. Entre los estudiantes que entraron al aula, había una chica llamada Clara. No era la más ruidosa ni la que más llamaba la atención, pero tenía una mirada curiosa, como si siempre estuviera intentando descubrir algo más allá de lo evidente. Durante la primera clase, Daniel habló sobre cómo las historias reflejan emociones humanas. Después de unos minutos, lanzó una pregunta al grupo. ¿Por qué creen que muchas historias de amor comienzan con un encuentro casual? Hubo algunas respuestas simples, pero entonces Clara levantó la mano. Porque las mejores cosas de la vida casi nunca se planean, dijo. Simplemente ocurren. Y cuando pasan, cambian todo. Daniel se quedó en silencio unos segundos. Aquella respuesta tenía algo especial. A partir de ese día empezó a notar a Clara más a menudo. Siempre se sentaba cerca de la ventana, con una libreta llena de notas y frases subrayadas. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, decía algo que hacía que toda la clase pensara de otra manera. Con el paso de las semanas, Clara comenzó a quedarse después de clase para hacer preguntas sobre los libros. Al principio eran dudas sobre los textos, pero poco a poco las conversaciones se alargaban. Hablaban de autores, de poesía, de por qué algunas historias nos marcaban tanto. A veces, terminaban hablando de la vida, de sueños y de las decisiones que cambian el rumbo de una persona. Daniel empezó a esperar esos momentos sin darse cuenta. También empezó a notar pequeños detalles. Cómo Clara mordía la punta del bolígrafo cuando pensaba, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su novela favorita, o cómo siempre parecía entender las emociones de los personajes antes que nadie. Clara, por su parte, admiraba la forma en que Daniel hablaba de la literatura. Para él, los libros no eran solo textos que analizar, sino historias llenas de vida. Cuando explicaba un poema o una novela, parecía que realmente estaba viviendo dentro de esas páginas. Pero ambos sabían que había una línea que no debían cruzar. Daniel era su profesor, y aunque la conexión entre ellos era cada vez más evidente, ninguno decía nada. Sin embargo, los silencios a veces dicen más que las palabras. El semestre fue pasando rápido. Cada clase, cada conversación breve después de la lección, parecía acercarlos un poco más, hasta que llegó el último día. El examen final había terminado y los estudiantes comenzaron a salir del aula. Poco a poco, el ruido desapareció hasta que solo quedaron Daniel y Clara. Ella se acercó lentamente al escritorio. Quería agradecerte por el curso, dijo. Ha sido diferente a todos los demás. Daniel sonrió. Tú también hiciste que fuera diferente. Clara bajó la mirada, algo nerviosa. Siempre pensé que la literatura era solo algo que estudiar, pero ahora siento que las historias están en todas partes. Daniel apoyó las manos sobre el escritorio y respiró hondo. Había pensado muchas veces en ese momento. Clara, dijo con suavidad, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Ella levantó la vista, con una mezcla de curiosidad y nervios. A partir de hoy ya no soy tu profesor, continuó. El semestre terminó. Clara asintió lentamente.
Y supongo que eso significa que ahora puedo ser honesto. Por un segundo el aula pareció quedarse completamente en silencio. Me gustas, dijo Daniel. Mucho más de lo que debería haber permitido mientras eras mi alumna. Clara lo miró sin decir nada durante unos instantes, y luego empezó a sonreír. Una sonrisa tranquila, cálida. Pensé que solo me pasaba a mí, respondió. Daniel soltó una pequeña risa, aliviado. Créeme, intenté ignorarlo. Yo también. Ambos se quedaron mirándose, todavía sorprendidos por lo sencillo que había sido decirlo al final. Fuera el sol de la tarde iluminaba el campus universitario. Clara cerró su libreta y la guardó en su mochila. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Daniel se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Supongo que ahora empieza una historia que no está en ningún libro. Clara caminó hacia la puerta del aula. Entonces, deberíamos ir a vivirla. Salieron juntos al pasillo, entre estudiantes que seguían con sus vidas sin notar nada especial. A veces, empiezan con una conversación después de clase y con dos personas que terminan encontrándose en el momento exacto de sus vidas.